Entonces, tenemos dos unidades. La primera unidad y tanto la segunda, tenemos un examen teórico que vale el 30%, un examen práctico que vale también el 30%, que son imágenes, un seminario que vale el 20%, va a haber seminario tanto en la primera unidad como en la segunda unidad. Y las actividades académicas en cada unidad, que son las fichas prácticas, ¿no? Y las evaluaciones. Cada unidad tiene un ponderado del 50% y al final, con las dos unidades, tenemos nuestra nota, que es el 100%. Ahora, están divididos, son 53 alumnos y están divididos en 4 grupos. El primer grupo, que es el A y el B, los primeros grupos van a hacer práctica los días martes. Ahorita vamos a ver la lista de alumnos. Los días martes. Acá vamos a cambiar un poco el horario. Van a ingresar a las 8 de la mañana el grupo A y se retira a las 10:30 de la mañana. 10:30 ingresa el grupo B y se retira a la 1 de la tarde. Tolerancia 5 a 10 minutos. A los 10 minutos cerramos la puerta y comenzamos la práctica. Los que ya no llegaron es sin asistencia. Los días jueves igual, ¿no? El grupo C, 8 de la mañana hasta las 10:30 y el grupo D de 10:30 a 1 de la tarde. Ahora, las teorías son en la tarde. Todas las teorías van a ser virtuales. Años pasados el horario era de 6 a 7:40. Este año no sé por qué lo han adelantado hasta las 5:10. La clase de metodología de la investigación con la doctora Arias también usualmente es virtual. Entonces, hacía yo la clase de 6 a 7:40 o 7:30 que terminaba y ahí ya comenzaba el doctor Arias. Si hay algún inconveniente del horario de 6 a 7:40, por favor, con la delegada coordinen. Yo puedo hacer la clase más temprano, no hay ningún problema, pero es virtual. La mayoría tiene que estar en la clase. Entonces, mi clase va a ser de 6 a 7:40. Ya saben que si hay alguna eventualidad, algún problema o desean la clase más temprano, comuníquense con la delegada y ya que ella me indique o me dé alternativas en qué horario podría ser. Con los grupos de práctica, son 63 alumnos, se han dividido, como les dije, en 4 grupos. Los días martes va A y B. Desde el grupo A desde Aguilar hasta Cutipa, el grupo B desde Durán hasta Medina, el grupo C desde Morales hasta Torres, Ari, el grupo D desde Torres Espinosa hasta Zambrano. De estos grupos hacemos subgrupos para los seminarios. Entonces, los seminarios, el grupo 1 va a ser desde Aguilar hasta Calizaya, el grupo 2 desde Casas hasta Cutipa, el 3 desde Durán hasta Huanacune, el 4 desde Guarino hasta Medina, el 5 desde Morales hasta Plaza, el 6 desde Quiñones hasta Torres Ari, el 7 de Torres Espinosa hasta Villavicencio y el 8 desde Villegas hasta Zambrano. En la primera unidad los seminarios van a ser de manera ascendente, entonces pone grupo 1, 2, 3, 4 hasta el 8. Y en la segunda unidad, para que sea equitativo, al revés, en descendente, 8, 7, 6, 5, 4, 3 hasta el 1. Entonces, A y B los martes, C y D los jueves. Esto también lo van a tener en el aula virtual. Tenemos acá un cronograma de la planificación de todas de las teorías y de las prácticas. Entonces, este mes, agosto, que nos queda 2 semanas y la próxima semana ya son las fiestas de Tacna, vamos a tener la práctica virtual. Entonces, hoy día vamos a hacer la clase inaugural, lineamientos básicos del curso, conceptos básicos de patología, historia y métodos de patología, y se van a ustedes después a organizar. Bueno, ya estamos organizando los grupos, y la próxima semana, que es el 27, vamos a hacer adaptación celular, y la práctica, inmediatamente termino la clase y voy a hacer la práctica. Solamente les voy a mostrar cómo son los procesamientos histológicos. Como no tenemos un laboratorio de anatomía patológica en sí, donde podemos procesar, entonces lo tengo todo en imágenes, porque solamente en el ambiente de microscopía solamente tienen ustedes microscopios y las láminas. Entonces, acá en esta clase práctica, que va a ser virtual la primera, de la próxima semana, les voy a mostrar todo con imágenes. Entonces, a partir del 1 ya de septiembre, ya tenemos todas las clases teóricas, los jueves de 6 a 7:40, o 7:30 puede ser, o antes,
Y las prácticas martes y jueves según grupos. Y acá tenemos también el responsable. En algunas prácticas yo no voy a poder asistir, pero va a estar, que me acompaña también este año, es el magíster biólogo Francisco Sea. Entonces, si yo no estoy, él va a estar en la práctica. Y cuando yo haga la práctica, hacemos un repaso de las láminas que ya revisaron con el docente y las volvemos a repasar. Si tienen alguna duda, ya podemos acá absolver todas esas dudas que les queden. En la primera unidad tenemos también, tenemos una semana de olimpiadas. Esa semana no hacemos clases, no hay prácticas, y de ahí nos vienen las 2 semanas de seminarios. También ya les voy a organizar qué temas van a hacer, todo por grupos. Entonces tenemos 2 fechas para seminarios, también van a haber prácticas con el docente SEA, y ahí tenemos la evaluación de la primera unidad, va a ser el día 22 de octubre. En la segunda unidad sí comenzamos el 29 de octubre, igual también tenemos las prácticas, las teorías los días jueves, prácticas martes y jueves según grupos, y la evaluación, igual también tenemos seminarios, y la evaluación también de esta unidad, el examen va a ser a más tardar el día 15 de diciembre, porque el 17 ya se cierra el ciclo. Eso también ya lo tienen, si no me equivoco, ya lo tienen en el aula virtual. La rúbrica de las prácticas, ¿cómo vamos a evaluar? Las prácticas las evalúa el docente Francisco Sea. Así que el año pasado eran todos con dibujos. El año pasado todo fue prácticamente virtual. Todavía voy a conversar con el docente para ver si también este año seguimos con virtual. Creo que es más fácil que ustedes puedan subir sus prácticas en el aula. Entonces les pasamos, les subo el archivo en el aula virtual, ustedes lo descargan o ahí mismo lo trabajan y lo vuelven a reenviar. Y ya el docente SEA les va a explicar cómo él evalúa en sus clases. Pero tenemos estos criterios, ¿no? Primero, dominio de los conceptos, análisis morfológico, ya saben que todos son imágenes, láminas, aplicación de los casos clínicos, toda la lámina viene con un caso clínico, representación esquemática, van a señalizar las imágenes. Si las imágenes ya están en la práctica, las señalizan. Si tienen que dibujar, ya ustedes dibujan. Como les digo, anteriormente dibujaban a mano y después nos hemos adaptado a que puedan hacer dibujos virtuales y poder subir sus prácticas así. Y la redacción, la ortografía y la presentación. Miren, pueden sacar aquí hasta 20 de nota dependiendo de su desempeño. Aquí vamos a evaluar el desempeño de cada alumno. Y algo muy importante, la regla de entrega. La no entrega de la práctica en el plazo indicado se considerará como inexistente, por lo que recibirá calificación de 0, según normativa académica. Ustedes no presentan una práctica, se les da una semana, terminan la práctica hoy, la próxima semana ya tendría que estar presentando su práctica. Entonces, si se cierra la página y ya no pueden ingresar, automáticamente la nota es 0. No se descuiden porque sumando son varias prácticas y si tienen bajas notas, pierden casi el 20% de su nota. Los seminarios y la exposición también pueden sacarse 20. Primero evaluamos dominio del tema, contexto y estructura de la exposición, recursos visuales de apoyo, cómo son sus imágenes. El curso es imágenes, entonces yo en las clases les voy a presentar imágenes. Entonces en la exposición también quiero más imágenes que texto y que sepan explicar las láminas o las imágenes que me están presentando, porque les voy a preguntar y si no entienden, la nota es grupal y todos tienen baja nota. Se ve también la habilidad comunicativa, el lenguaje, el aspecto personal. Acá hay algo muy importante. Uno de cada subgrupo va a subir el trabajo al aula virtual. Ahora, el día de la exposición, solo un integrante del grupo va a exponer, va a ser al azar, con una ruleta, veo quién de todos expone. Entonces, todos preparan la exposición, uno expone y de acuerdo a esa exposición es la nota. La duración es de 15 minutos y la calificación, como dice acá, ¿no? Será grupal y se aplicará a todos los integrantes. Pueden ustedes participar, de si el expositor no expuso bien alguna parte, ustedes pueden al final de su exposición acotar algo más. Todo eso suma puntos individuales y la exposición es un punto grupal, es una nota grupal. Ahora, el PPT debe ser entregado a la
fecha indicada. Igual, de no entregarse a tiempo, la calificación será 0 para todo el grupo, según la normativa. Tenemos la bibliografía. En estos días subo el sílabo al aula virtual. No he podido porque tengo una observación, creo que todavía no ha sido validado. Entonces, de ahí ustedes ya lo van a poder revisar. Utilizamos el libro de Robbins, Patología Estructural y Funcional. Si desean la última versión, que es la 10 o la 9, también la pueden seguir usando. Patología de Mohan. Es una bibliografía antigua, pero es bien didáctica, es mucho más sencilla que Patología Estructural y Funcional de Robbins. Patología Quirúrgica, Rosay Ackerman, ve más lo que son patologías, imágenes, el que quiera ver más imágenes. Robbins es una bibliografía antigua, pero todavía la podemos usar. Y los que les gusta ver más imágenes pueden conseguir el Atlas de Anatomía Patológica de Robbins Cottrell. También tiene su libro de puras imágenes y también tiene partes de texto bien resumidas. Es interesante. Fuentes electrónicas de interés son estas. Y nosotros trabajamos con el microscopio. Entonces, el microscopio es la lupa que nos permite ver la verdad detrás de los síntomas. En cada célula hay una historia que contar. Entonces, somos como los detectives. Entonces, el patólogo es como el detective que está buscando qué está pasando en esas células o en esos órganos o en esos tejidos para poder dar un diagnóstico. ¿Me pongo tu chompa o me llevo tu casaca verde? Tu casaca verde, sí. Te queda bonita. ¿No? Sí, pero te sientes... ¿Tienes frío? No. ¿Me queda bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Te hace ver cuadradita, creo que mejor la verde. Sí. La tolerancia también para las clases puede ser máximo hasta 10 minutos, ¿Quieres ver? por favor. ¿Ninguna pregunta se entendió? Disculpe, doctora, en mi caso todavía no me dan, o sea, soy alumna regular, pero me he comunicado y todavía no me dan acceso a los cursos en el aula virtual. Y me preocupa un poco para subir el tema de mi práctica. No sé si el soporte técnico lo arregle o todavía no. Pero estás en la lista. Sí, o sea, normal estoy matriculada, pero no sé Ya. por qué en el aula virtual no... O sea, sale como que estuviera matriculada en otro sitio. Me salen otros cursos. Ok, entonces comunícate con Francisco para que te ayude. Como él va todos los días a la universidad, sino para llamar a soporte técnico para que te solucionen el problema. Como les digo, las prácticas se van a subir a partir de septiembre, así que todavía tenemos estas semanas para que se pueda solucionar tu problema. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Doctora, una pregunta. Y en todo caso, podamos interpolar con algún compañero de otro grupo, ¿se pueden hacer los cambios? Es decir, uno con uno. Ya, pero tienen que ser así bien justificado, por favor, si no nos mueven todo. Eso también lo coordinan con Francisco, porque tendría que ser permuta con otro alumno de otro grupo. Ok, doctora, perfecto, muchas gracias. Ya, o si no, hay que ver, con Francisco ustedes son 53, más de 25, 26 van a estar por aula. Sí, con Francisco coordina, si con alguien puedes cambiar, porque también ustedes se agrupan también para las prácticas de semiología. Y a veces se les cruza también, así, ¿ves o Valeria? Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro entonces? Ya saben que hemos puesto, nos ponemos notas 0, como ponemos 0, como ponemos 20, chicos, así que esmérense en sus prácticas. Algunos tienen pues la habilidad de dibujar, otros no tanto, pero ahora pues hay todas las herramientas del internet que pueden usar para colocar una buena imagen, pero traten de ustedes señalizar, no ir a la hora con el ChatGPT que se les pone, que les hace la imagen, no, eso tampoco vamos a aceptar. Entonces el profesor Francisco les va a indicar cómo trabaja él, él revisa quienes ingresaron cuando ustedes suban les pide también hacerlo creo en Canva, les va a pedir también que suban quienes ingresaron ahí, entonces todo eso va a manejar, todo eso manejamos, chicos, no es tampoco que se copien unos de otros, o que todo lo haga la inteligencia artificial, o que vean la manera de cómo
hacerlo mucho más fácil. Traten de aprender, porque uno aprende dibujando. Entonces, si ustedes dibujan, se van a acordar al momento del examen, porque al momento del examen van a hacer imágenes. En el práctico es pura imagen. Les doy apenas unas pequeñas acotaciones de la clínica y lo demás va a ser imagen. Entonces, si ustedes no en el microscopio les cuesta mirar una lámina, intenten dibujarlo porque ahí también se aprende. Dibújenlo, revisen su histología. No tenemos mucho, tenemos como 32, 34 láminas, entonces ustedes van a tener días previos a la práctica, ya la ficha, entonces van a revisar qué tejidos vamos a revisar en esa práctica, que serán 4 o 5, revisen la histología y de ahí les va a ser un poco más fácil, si no, van a estar perdidos. Entonces, por favor, esmérense en las prácticas, porque ya en ciclos pasados con la práctica han bajado bastante sus notas. Entonces, les aconsejo eso, ya con el profesor Francisco vean cómo les va a subir, ella les va a indicar en la práctica cómo tienen que subir al aula habitual y lo que él califica. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, vamos a ver la primera clase, también es rápida. Ya, se ve sin problemas, ¿no? Sí, doctora. Sí, ya, a ver chicos, si por A o B alguna parte no entienden, al final de la exposición me indican. En sí esta clase es como también introductoria y es muy fácil, entonces solamente les voy a explicar cómo es el mecanismo, algunos conceptos para que se familiaricen, pero me imagino que ya los conceptos los conocen, pero igual vamos a repasarlos. Entonces, tenemos, ustedes habrán escuchado, ¿no? Patología. La patología es, la mayoría piensa que son los patólogos clínicos solamente. No, patología también nos llaman a los anatomopatólogos. En mi caso, yo soy especialista en anatomía patológica, por eso dice patología, y en patología clínica y laboratorio clínico. Entonces, yo tengo las dos especialidades. Pero en la universidad estoy enseñando patología, que es anatomía patológica. Entonces, las ramas son dos, entonces, anatomía patológica y patología clínica. La clínica ya la conocen, que es el laboratorio, ¿no? Que es el laboratorio clínico donde hay hematología, bioquímica, inmunología, microbiología, análisis de líquidos y el banco de sangre con medicina transfusional. Esa es la patología clínica. Y la otra patología es la anatomía patológica, que es lo que nosotros vamos a desarrollar con la patología general. Entonces, vamos a estudiar los mecanismos básicos de la enfermedad comunes a todas las células y tejidos. Ahora, también hay una patología especial o sistémica, como su nombre lo dice, ¿no? Por sistemas, por órganos. Tenemos acá en la anatomía patológica la patología quirúrgica, que es la que nosotros vamos a ver, a la que yo más me dedico, que estudia las biopsias y piezas quirúrgicas para establecer diagnósticos de enfermedad. Pero no es la única, también hay patología de autopsias, que estudia los órganos y tejidos mediante la autopsia o necropsia para determinar la causa de muerte y las enfermedades presentes. Y la patología forense, que aplica los conocimientos de la patología con fines médico-legales y para la administración de justicia. Entonces, estas son las dos ramas de la patología. Entonces, la patología se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que tienen lugar en la célula, los tejidos y los órganos afectados por una enfermedad. El objetivo es explicar los motivos de los signos y los síntomas del paciente. Ustedes van a ver, yo trato de hacer mis clases y mis prácticas bien didácticas. A veces les voy a explicar como si fuera pues, un cuento, les digo, para algunos, y para que las células se acuerden. Cada célula tiene un nombre especial. Y a veces son tantos nombres, pero ahora les voy a enseñar algunos tips, algunas mnemotecnias para que se los puedan aprender. Entonces, la patología, como lo hemos dicho, se divide en patología general y patología por sistemas. Entonces, vamos a revisar los procesos patológicos, vamos a ver la etiología, es decir, la causa, puede ser genéticas, con mutaciones o adquiridas en caso de infecciones o agentes químicos, físicos, todos los vamos a desarrollar en el transcurso de las dos unidades.
Vamos a ver patogenia, que es la secuencia de acontecimientos celulares, bioquímicos y moleculares que ocurren tras la exposición de las células o tejidos ante un agente lesivo. Vamos a ver los cambios morfológicos, alteraciones estructurales de las células, los tejidos y los órganos producidas por la enfermedad. El curso es muy interesante. Al que le guste las imágenes va a estar muy feliz en este curso. Y vamos a ver también, vamos a correlacionar, ¿no?, lo que estamos viendo en nuestras láminas y vamos a ver las manifestaciones clínicas del paciente, consecuencias funcionales de los cambios producidos por la enfermedad. Entonces, otra vez, la patología general se ocupa de las reacciones básicas de las células frente a los estímulos anormales y la patología especial estudia las respuestas específicas de los tejidos especializados, órganos y sistemas. Entonces, la patología general representa la base necesaria para el estudio de la enfermedad. Sus conceptos y reglas son aplicables a todos los procesos considerados patológicos. Para la Organización Mundial de la salud es el estado de bienestar físico, mental y social, pero para un anatomopatólogo, la enfermedad es cualquier alteración morfológica de un órgano, de un tejido o de un grupo de células. La lesión es objetiva. Entonces, vamos a estudiar etiología, alteraciones morfológicas, patogenia, signos y síntomas. Pues como dijimos, ¿no? Etiología puede ser genética, mutaciones adquiridas o alguna infección, un agente lesivo. Y vamos a también desarrollar, ¿no?, causas genéticas, causas adquiridas. Entonces, para que de estar sanos pasar a enfermedad tiene que haber alteraciones moleculares, alteración celular, alteración tisular, tejidos, alteración orgánica y alteración sistemática o de sistemas. Entonces, la patogenia o patogénesis se ocupa del desarrollo y resultado del proceso de enfermar. Los cambios morfológicos se refieren a las alteraciones estructurales de células y tejidos que son características de cada enfermedad. Las consecuencias funcionales de las alteraciones morfológicas se refieren a las alteraciones de la función de las células, tejidos, órganos y sistemas que se traducen en los síntomas y signos de la enfermedad. Entonces, vamos a evaluar o vamos a revisar durante el curso las respuestas patológicas básicas. Vamos a ver en la primera clase, que ya viene ya la próxima semana, la adaptación celular. Vamos a ver lesión y muerte celular, respuesta tisular a la lesión, que es la inflamación tanto aguda y crónica, también nos vamos a desarrollar. En la segunda unidad ya viene crecimiento anormal de las células, las neoplasias. Vamos a ver respuesta a factores genéticos e inmunológicos y la respuesta a factores ambientales. Eso también en la segunda unidad. Métodos en patología. Estos son los conceptos que les digo que vamos a estar revisando o que tienen que tener más o menos conocimiento. Material anatomopatológico, la autopsia, biopsia, procesos citotecnológicos, material para estudio citológico, coloraciones en patología y microscopía. Ahorita lo vamos a resumir y van a ver bastantes imágenes, así que va a ser fácil para ustedes. Entonces, ¿qué es el material anatomopatológico? Son aquellas muestras que proceden de individuos vivos, enfermos o fallecidos, ¿no? Puedo obtener células, puedo obtener tejidos y también puedo obtener órganos. Y sirven para investigar la etiología de la enfermedad que padecen o la causa que los lleva a la muerte o a la enfermedad. Existen 4 formas para obtener el llamado material anatomopatológico: de las autopsias, por biopsias, que es lo que vamos a trabajar nosotros, por piezas quirúrgicas, que viene un órgano, por muestras para estudio citológico, también nos pueden venir líquidos o células, como el Papa Nicolau, que creo que la mayoría conoce el término o cómo se obtienen estas muestras. Entonces, la autopsia, existen 3 tipos de autopsia: autopsia clínica, médico-legal y fetal perinatal. La clínica se realiza en los centros hospitalarios y tiene unos beneficios: determinar la causa de muerte, detecta posibles errores diagnósticos o procedimentales, aporta información de enfermedades nuevas o las ya conocidas. La autopsia médico-legal, su principal objetivo es establecer la causa de muerte ocurrida en circunstancias violentas, es decir, accidentes, muertes extrañas o sospechosas de criminalidad, suicidios u homicidios. La autopsia fetal perinatal, entonces
si es fetal, las practicadas en los fetos fallecidos antes de nacer. Y si es perinatal, en los fetos nacidos vivos que fallecen antes de los 28 días de vida. La biopsia es un procedimiento realizado con el propósito de obtener un fragmento de tejido de un individuo vivo para ser procesado o examinado en un microscopio. Entonces, tenemos tipos de biopsias. La biopsia excisional es donde se extirpa completamente toda la zona normal o toda la lesión. Sirve a la vez como diagnóstico y tratamiento de la lesión. Imaginemos que este puede ser un melanoma. Entonces, el dermatólogo no retira un pedacito, retira toda la lesión, extirpa toda la lesión y deja márgenes, miren. Entonces, me sirve para estudiar si de verdad es un melanoma o otro tipo de cáncer en la piel y para ver si esta neoplasia ha llegado a los bordes o no ha llegado. Entonces, es una extirpación excisional, extirpa todo. La incisional se extirpa solo una porción representativa de la lesión, suficiente para el estudio histopatológico. Entonces, yo tengo una nodulación. Entonces, solamente retiro o extirpo una porción pequeñita. Miren, solo saqué estos pedacitos acá. Y eso lo voy a analizar. Entonces, si esto me es benigno, ya recibe un determinado tratamiento. Pero si es maligno, ya tienen que extirpar todo. La biopsia endoscópica. Entonces, se realiza por medio de un endoscopio de fibra óptica, un tubo flexible, delgado y largo que tiene un visor con una cámara de video y tiene como unas pincitas para poder sacar el tejido. Entonces, insertado a través de un orificio natural que puede ser la boca o por el recto o una incisión pequeña en la artroscopía o también por las rodillas. Entonces, acá está. Tenemos acá este tubo flexible, viene con unas pincitas, una cámara, una pinza y retiramos el tejido y se va igual a un medio que es el formol, que ya después les voy a explicar, y de ahí se manda anatomía patológica. También tenemos otro que es la biopsia por punción. Me imagino que todos estos términos ya los deben conocer. Entonces, la biopsia por punción se realiza mediante una aguja especial tipo troca, obteniéndose un pequeño cilindro de tejido que se realiza en el estudio histopatológico. Entonces, tenemos, miren el dibujito, tenemos el número 1, vemos una jeringa, ¿no? Entonces, mira, punción, aspiración por aguja fina. Se llama BAF o PAF, cualquiera de los dos. Usualmente de acá, al aspirar, solamente saco células, entonces muestra citológica escasa y también da información limitada, ¿no? Pero lo podemos utilizar y la citología, podemos ver si esas células son malignas o no, para después de ver cuál es el paso a seguir, ¿no? El 2 es la biopsia core. Entonces, miren, la jeringa es más gruesa, pero la aguja también. Entonces, al momento de aspirar, ya no como esta agujita del número 1, que me aspira tan poquito como células, en la 2 me aspira como un cilindrito. Entonces, la biopsia core mediante aguja gruesa retira cilindros finos de tejido mamario. Usualmente esta se da ese procedimiento lo realizan en la mama. Entonces, mandan unos pequeños cilindritos que son bien delgaditos y se procesa y se ve el microscopio. La tercera es la biopsia asistida por vacío, el mamotón. Entonces, obtiene cilindros gruesos y es mucho más grande. Y miren cómo es este instrumental. Y miren la aguja, mucho más gruesa. Entonces, el cilindro es mucho más grueso también. Y la biopsia abierta. Bueno, se puede hacer, eso se dan en tumorectomía, ¿no? De repente también en la mama, ¿no? Retirar, hacer una incisión y retirar una pequeña tumoración o un nódulo mamario. Ahora, esta es la que no es abierta, sino las otras, que es la biopsia por aspiración, la biopsia core, la biopsia asistida. Usualmente, bueno, en la actualidad nos guiamos por guía ecográfica. Entonces, el ecógrafo y los radiólogos trabajan en conjunto con los patólogos, entonces ellos están dirigiendo. Entonces, uno ya no punza a ciegas, sino uno ya ve con ese traductor, que en este caso es lineal, y en la pantalla uno ya puede ver hasta dónde está llegando la aguja y si la aguja está llegando hasta la tumoración para ir recién aspirar. Entonces, nos ayuda actualmente. Antes no había el ecógrafo y lo hacían prácticamente así. Entonces, en las nodulaciones grandes sí aspiraban y retiraban. Pero ahora tenemos la ayuda del ecógrafo y con guía ecográfica podemos saber, ¿no?, que estamos llegando a la lesión y no hacerlo a ciegas.
La pieza quirúrgica, ¿qué es la pieza quirúrgica? Se va a obtener mediante una intervención quirúrgica en un centro hospitalario o muchas veces pueden comprender también un órgano completo. Como vemos en la imagen, estamos viendo esta, si se acuerdan, es una trompa uterina, ¿no? Entonces me llega la trompa, esta es una trompa uterina prácticamente normal. Yo primero la miro su color, miro si hay alguna alteración, primero hago mi macroscopía. Antes de hacer la microscopía, que es la lámina, hago mi macroscopía. Entonces, ¿cómo trabajo? En este caso, una trompa uterina. Hago cortes transversales y van a salir con esas pequeñas donitas, miren. Y eso van a ir a un cassette, primero, pero a la lámina voy a verlos, esas donitas en la lámina. Entonces, así me tengo que como transportar cómo lo voy a ver tridimensionalmente, qué es lo que he cortado y lo tengo que ver en mi lámina. Ahora, todas las piezas quirúrgicas tienen que ser fijadas, entonces apenas se retiren tienen que ir a formol, porque el formol va a mantener, va a fijarlas, va a mantener que esta pieza operatoria, biopsia, se conserve y las células no se alteren. Entonces, inmediatamente retirada la pieza quirúrgica o retirada la biopsia, tiene que ir a formol. Formol al 10%, no se van a olvidar. Entonces, ¿cómo es el procesamiento histológico del tejido hasta llegar a una lámina? Entonces, tenemos una masita, este puede ser un fibroadenoma. Hago mi macroscopía, yo la mido, acá se mide más o menos 5 centímetros, veo cómo son los bordes, la coloración y saco una muestra representativa. Y lo coloco en estos cassettes y lo cierro. Y de acá también tengo que ponerle un código de acuerdo a me llegó. Eso lo vamos a ver también en la práctica. De ahí este tejido tiene que pasar por este procesador de tejidos. Acá en este equipo hay varias sustancias, en estos pocillos hay varias sustancias, hay alcoholes y siloles. Entonces, el tejido va a ingresar acá, esto se levanta y mueve, tiene como una canastita acá, y se mueve, y estos tejidos que están acá en una canastilla, pongo bastantes cassettes, ¿no? En algunos equipos entran 50, otros entran 200, entonces ingresa todo acá. Y después esta tapa se levanta, avanza, después entra al otro líquido, igual. Entonces, después de todo este proceso, me sale el tejido ya deshidratado, de ahí nuevamente está listo para procesarlo. Entonces, yo lo incluyo en parafina. Esta parafina va a solidificar todo este tejido. Entonces, esto blanco que ustedes ven acá es parafina. Eso se va a ir a la nevera, al congelador, y esto se va a colocar duro, se pone duro como una piedrita. Entonces, cuando está duro, recién puedo cortar. Entonces pasa al micrótomo. Este es un equipo que tiene unas cuchillas bien filudas que cortan los tejidos. Esto de acá lo corta en láminas bien delgaditas, como si ustedes van a cortar un jamoncito bien delgadito, algo así. Traten de imaginarse. Y el corte es a 3 a 5 micrómetros. Entonces son muy, muy delgaditos. De ahí, este tejido se recoge en una lámina para después recién ser coloreado. Entonces, cuando ya es coloreado, que nosotros utilizamos la coloración HE, que es hematoxilina eosina, recién la lámina coloreada la puedo ver recién al microscopio. Entonces, ese es el proceso que también lo vamos a desarrollar en la primera práctica, ya con más detenimiento. Entonces, en este equipo de acá, en ese procesador de tejidos, ¿qué pasa? Entonces, cuando yo obtengo una muestra, ya sea por autopsia, biopsia, una pieza quirúrgica, como ya les dije, primero se fija acá, en formol al 10%. De ahí ingresa este equipo. Todos los tejidos ya trabajados ingresan a ese procesador de tejidos. Lo primero que hay es una deshidratación del tejido. ¿Y cómo se hace? Con alcoholes de la más baja a la más alta concentración o grados. Entonces, comenzamos con de repente, si es más baja, con 70, después con 96 y con un alcohol absoluto que es de 100. Después hay un aclaramiento. El aclaramiento es la desalcoholización o desalcoholización, que lo usamos con el silol.
De ahí terminamos todo el proceso y el último proceso de este equipo de procesador de tejidos ya es la parafina. Sale con un poco de parafina el tejido. Pero de ahí lo infiltro en estas, ya lo pongo en estos cassettes, regresa este cassette y hay unas cubetitas que coloco y le coloco la parafina y ahí coloco el tejido y el cassette y ya lo mando para que esto refrigere y se coloque duro, se ponga duro. Entonces esa es la infiltración de parafina. De ahí viene la inclusión en bloques de parafina, que son los tacos que hemos visto. De ahí viene el corte que ya hemos visto que es con el micrótomo. Vemos una lámina, hay desparafinización. Entonces, si yo corto, ese tejido tiene parafina, ¿no es cierto? Al momento de cortar, tiene parafina. Yo tengo que derretir esa parafina para que yo pueda verlo al microscopio. Entonces, lo puedo hacer en estufa y luego con el silón. Y de ahí, nuevamente, hay una rehidratación con alcoholes de más alta a más baja. Entonces, la deshidratación es con alcoholes de más baja densidad a más alta, y la rehidratación con alcoholes de más alta y más baja, entonces de 100 a 96 a 70. Y de ahí coloración y montaje de la lámina y observamos al microscopio. Ahora ya hablamos de la patología quirúrgica, de las biopsias. Ahora hay otra rama de la patología, que es la citopatología, que ven solamente células. Entonces, es la parte de la anatomía patológica que estudia las alteraciones morfológicas de las células desprendidas libremente o que son extraídas de distintas zonas del cuerpo humano. Entonces, la que más conocemos es el Papa Nicolau. Entonces, esta es la citología exfoliativa. Estudia las células desprendidas de los epitelios de revestimiento, de los órganos tubulares, estructuras orgánicas abiertas al exterior, tracto gastrointestinal, tracto genitourinario, de las cavidades corporales cerradas, pleura, peritoneo, articulaciones. También puedo recibir líquidos de cavidades, también le puedo hacer este procedimiento que vamos a ver a continuación. Entonces, de ahí, de esas células exfoliadas, puedo sacar, ¿no? Esas son células escamosas del cérvix. Esas son células escamosas normales, pero a la derecha vemos células escamosas que están infectadas por el virus del papiloma humano. Miren cómo se coloca, Miren el núcleo chiquitito acá negro y miren el núcleo de una célula infectada. Tenemos también citología por punción aspiración con aguja fina, que dijimos el PAF o el BAF con B, que es biopsia aspiración con aguja fina. Tiene por objetivo el estudio de células obtenidas mediante extracción por la aguja fina, que ya hemos visto, ¿no? Colocamos la jeringuita, usualmente en la tiroides es lo que más se usa, pero puede ser también en la mama, en los ganglios, hasta tumoraciones en la piel, partes blandas. Entonces, extraigo, ¿no? Ayudado por el traductor del ecógrafo, puedo mirar a dónde estoy llegando la agujita, llega hasta acá y aspiro. Y de ahí ya salen las células, van a una lámina y puedo verlas al microscopio. Eso lo vamos a ver más adelante. Estas son unas células de un carcinoma papilar de tiroides. Entonces, eso también lo vamos a desarrollar en el curso. Ahora, estas células que ya extraje, ¿qué hago con estas células? Las biopsias las coloco en formol, en el 10%, ¿no es cierto? Ahora, la citología no lo coloco en formol, tengo que fijarla en otro medio. Entonces, yo retiro, este es un cervix, ¿no? Retiro con un cepillito, en este caso, las células, y rápidamente tengo que fijarle. Mira, acá procesar de inmediato. Porque si yo esto no lo fijo, ¿y cuál es mi fijador acá? Es el alcohol de 96. Entonces, si esto yo no lo fijo, mis células, ¿qué va a pasar? Se van a deteriorar. Y la morfología, miren cómo se coloca. Ya feas, mira, la membrana citoplasmática, el citoplasma, miren cómo se pone irregular. Los núcleos también se alteran. Entonces, yo tengo que procesarlo todo líquido, o si yo voy a procesar citología, tiene que ser inmediato. Entonces, yo retiro las células, las extiendo en una lámina, y de ahí inmediatamente va un fijador que es el alcohol o el alcohol éter. Ahora, usamos además el de 96 grados, el alcohol. Si yo, hay algunas personas o médicos o obstetras que tienen temor, ¿no? Dicen, de repente yo estiro mis células aquí, las extiendo, lo coloco en este recipiente con alcohol y el alcohol los lava y las desaparece.
no, así no funciona esto. ¿Qué hace el alcohol? Hace que estas células se fijen a la lámina, como que se pegaran a la lámina. Por eso se llama fijador, un fijador líquido. Y de ahí la retiro, está 1 minuto, un poco más, algunos hasta 5 minutos, y de ahí pasa recién a una coloración, y de ahí recién las puedo ver al microscopio. Entonces, no hay que tener temor de hacer el extendido, ya sea de células de la tiroides, de ganglios, de mama, o estas células del cervix, de inmediatamente, apenas yo extiendo en mi lámina, colocarlo a un fijador para que esas células no se degeneren y no se alteren, y de ahí a colorearlas. Entonces, no se olviden de eso, también pueden ser todas preguntas de exámenes. Entonces, ¿cómo hago estas coloraciones? Entonces, ya vimos que existen piezas quirúrgicas, ya existen también células, que es la citología. Entonces, ¿cómo coloreo? ¿Cómo veo? Pues tenemos acá la coloración que más utilizamos es la hematoxilina eosina, HE. Entonces, los colorantes básicos tienen una carga global básica y colorean estructuras ácidas. Entonces, los colorantes básicos colorean estructuras ácidas, principalmente contenidas en el núcleo, es decir, el ADN. El principal ejemplo de este tipo es el colorante, la hematoxilina. Entonces, la hematoxilina es un colorante básico. Los colorantes ácidos tienen una carga ácida, colorean estructuras básicas. Estas estructuras usualmente son estructuras proteicas contenidas en el citoplasma, las fibras del intersticio, membranas basales. Y los colorantes acá es la eosina o el orange G, que es para Papa Nicolau, o la fusina, que para algún tipo de coloración especial. Entonces, tenemos que la hematoxilina es un colorante básico y la eosina es un colorante ácido. ¿Y a cómo eso lo veo en la lámina? Entonces, la coloración básica, dijimos, hematoxilina, ácida, eosina. La básica pinta azul, moradito, y la ácida, la eosina, rosita, color rosa, rojo. Entonces, acá está en este dibujo. La coloración básica, que es la hematoxilina, pinta los núcleos azulitos, miren. Los núcleos, células epiteliales, azul medio morado. La coloración básica, que es la hematoxilina. También colorea las células inflamatorias, ¿no? Los neutrófilos, los linfocitos también los colorea. Y la coloración ácida, ¿qué colorea? El citoplasma. Entonces yo tengo acá el núcleo y cada célula tiene citoplasma y núcleo, ¿no? Entonces ustedes van a ver que el núcleo es azulito y el citoplasma es rosado. Entonces, ¿qué también me colorea la eosina? Fibras colágenas de la lámina propia. Entonces acá tenemos lámina propia, acá tenemos tejido muscular. Entonces, también me colorea el citoplasma de los miocitos. Miren acá, rosado. ¿Y estos azules qué serían? Los núcleos, ¿no? Coloreados por la hematoxilina. No solamente hay con la coloración HE, que es la más común, con todas las láminas, al trabajar una pieza, todos salen coloración HE. Yo puedo pedir coloraciones especiales, y acá tenemos la histoquímica. Entonces, lo que ustedes también ya deben haber escuchado, la coloración Sil-Nielsen, o la coloración BAR, bacilo ácido alcohol resistente, que es para colorear el Mycobacterium tuberculoso. Entonces, ¿cómo se ve? De color rojo, fucsia, medio magenta a veces, y son en un fondo azul, colorea todos estos bacilos. Entonces, es una coloración especial. Tenemos otra coloración, que es el PAS, que es ácido periódico de Chi. ¿Qué me colorea? Glucógeno, mucina, membranas basales, también me colorea la pared de los hongos. Entonces, ¿cómo es el color? Magenta, medio fucsia. Entonces, si yo quiero delimitar de repente una membrana basal, uso esta coloración que en HE no me deja ver muy bien y lo puedo delimitar, lo colorea bien rosadito o bien magenta, bien fucsia, es fuerte. Hay otra coloración que es el GROCOT, que me colorea hongos, que de repente tengo una duda en mi coloración en HE y no puedo ver bien, hago esta coloración que es con metamina de plata, coloraciones de plata para que se acuerden. Entonces me colorea negro. Entonces los honguitos me los colorea en negro, en un fondo medio verde. Ahora tenemos también
otras coloraciones especiales, que es la inmunohistoquímica. ¿Cómo trabaja este? Antes que me olvide, esto de la histoquímica, no solo les he presentado las que más usamos, pero hay mucho más coloraciones. Entonces, en inmunohistoquímica también hay varios paneles. Solamente para explicarles les he colocado 2. Pónganse, entonces identifica antígenos específicos. Entonces yo hice una biopsia y es una neoplasia. Entonces yo quiero colorear o saber de dónde proviene. Cada órgano tiene también su panel, las lesiones, las enfermedades hematológicas tienen un panel, puedo hacer, la mama también tiene un panel. Entonces puedo pedir, por ejemplo, ¿no?, un Ki-67, que es índice de proliferación. Entonces, esta coloración especial, que es con antígenos, con una unión antígeno-anticuerpo, ¿qué me va a colorear? Si me colorea así marroncito, que me puede colorear tanto núcleo o citoplasma, dependiendo del marcador, es distinto. Si me colorea marrón, es positivo. Entonces, quiere decir que en este caso, si fuera Ki-67 positivo, hay una proliferación descontrolada de células que deben ser neoplásicas. Y las que no son coloreadas en azulito, que se quedan como en azul, son negativas. Entonces, si no me colorea nada marrón y todos son azules, es negativo. Entonces, otro ejemplo, ¿no?, el receptor de estrógeno, que es para cáncer de mama. Entonces, igualito, este es mi tejido, que es un cáncer. Si yo hago este receptor, si pinta marrón, es positivo. Entonces, es un cáncer de mama, o puedo ver la procedencia de dónde es, o qué tipo hay en mama. También van a, si los que quieren leer, hay paneles para ver qué tipo de cáncer y qué tratamiento, dependiendo de esos marcadores, es también el tratamiento que va a dar el oncólogo. Entonces, si colorea de azul, es negativo. Y también tenemos no solamente el microscopio óptico. Ustedes conocen este microscopio que vamos a tener en las prácticas de laboratorio, que podemos ver estas láminas en coloración HE, observa tejidos y estructuras todo a color, ¿no? Es más utilizado en la histología y la citología. Este es el microscopio que ustedes conocen, me imagino. Pero también hay otros microscopios, como el microscopio electrónico. ¿Y este para qué sirve? Usa un haz de electrones en lugar de una luz que usa, ¿no? Entonces, el microscopio de luz, o el óptico que tenemos, tiene una luz. Ustedes pueden ver por un mecanismo de luz. Pero el electrónico no, usa electrones, como dice su nombre, ¿no? Y logra formar una imagen y permite ver estructuras extremadamente pequeñas, organelas, virus, membranas. Y las imágenes que obtenemos de este microscopio son a blanco y negro. También hay el microscopio de inmunofluorescencia. ¿Y para qué sirven? Detecta igualito, es unión antígeno-anticuerpo. Entonces detecta antígenos específicos en células o tejidos usando un anticuerpo. Y este anticuerpo está marcado con un fluorocromo. Entonces por eso son fluorescentes. Y permite localizar proteínas o depósitos de inmunoglobulinas y complementos. Muy útil en el diagnóstico de investigación, como en esto. Usualmente en riñón, en algunas enfermedades de la piel, se utiliza este microscopio. Entonces, por ejemplo, como tenemos, ¿no?, una biopsia renal, inmunofluorescencia de inmunoglobulina G, depósitos glandulares de inmunoglobulina G en el glomérulo patrón mesangial. Este es un glomérulo, y miren cómo lo está pintando, ese fluorescente verde. Entonces, lo que le hemos colocado es para ver si hay inmunoglobulinas G. Entonces, me coloreó así de verde. Muchas gracias, chicos, por su atención. Bueno, hemos terminado rápido. Espero que hayan entendido. Es una clase solamente introductoria, algunos conceptos que vamos a revisarlos también cuando hagan las prácticas. ¿Tienen alguna pregunta? Las clases van a ser así, la mayoría son imágenes. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible el curso, porque entiendo que a veces las imágenes no las van a entender muy bien. Pero cuando van a exponer, quiero que el tema que les toque, revisen bien sus imágenes, porque de los seminarios también vienen preguntas para el examen.
Entonces, ustedes hacen un drive, no sé, y comparten sus exposiciones con sus demás compañeros porque van a venir preguntas también del examen, en el examen de los seminarios. Entonces, tratar de entender lo que están exponiendo, porque si yo veo que no entienden o que están señalando alguna estructura que no es, les voy a preguntar. ¿Alguna duda, chicos? Miss, disculpe, tengo una consulta. Y me habla un poquito más fuerte porque de verdad que no escucho muy bien. Dime. Ay, cuando explican los procesos de muestra, sí tengo una consulta y en el micrótomo, cuando ya se sale la muestra, se ponen un portaobjetos y en el mismo portaobjetos ocurre la desparafinación, la rehidratación y todo eso. Ajá, sí. Mira, en la próxima clase cuando veamos lo que es la práctica, ahí tienen más imágenes. Después de este micrótomo hay un proceso más. Pasa como en un baño María, es un equipito, un flotador se llama. Entonces, el tejido, al momento de cortar, con una pincita lo retiran y lo colocan en este baño María que es calemeo con una temperatura especial y con la lámina lo recogen. Eso van a ver ya cuando hagamos la práctica. Recogen y ahí todavía tiene parafina. Entonces, traten de imaginarse, ¿no? Al momento de cortar tiene parafina. Entonces, lo recogen, esta agua es media tibia y se pega la lámina. Y de ahí recién hay que desparafinizar, porque si no, no podríamos colorear y veríamos pues, la parafina en las láminas. Hay que sacarle todos los restos de parafina a esa laminita y recién poderla colorear. Entonces, pasa del equipo y después va a pasar a una batería para todo ese proceso nuevamente con alcoholes y de ahí recién pasa a coloración. O sea, hay que sacar toda la parafina. Si no, no podríamos ver. Y con las imágenes que les voy a presentar la próxima clase, ya vamos a ver esto con más detenimiento. Ahorita ha sido como una introducción nada más para que tengan un conocimiento o sepan más o menos cómo sale una lámina, de dónde sale la lámina, cómo el patólogo mira la lámina, si yo tengo un órgano y cómo llegó el patólogo a ver la lámina, porque yo no trabajo todo el órgano, saco un pedacito y tengo que ver qué voy a muestrear. Entonces la próxima clase ya con dibujitos van a salir de dudas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Entonces, ¿se entendió la clase entonces? Sí, doctora. Parece que sí. Más bien, disculpe. Sí. Dime, Cassandra. A veces, pues, si tomamos foto, como que se baja un poquito la resolución. ¿Nos comparte usted las diapositivas o no? Sí, no se preocupe. Yo termino la clase en el transcurso de la noche o máximo al día siguiente. En el aula virtual van a encontrar todas las diapositivas, no se preocupe. Muchas gracias, doctora. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Todavía tenemos tiempo. ¿Alguna duda con el curso? El curso, sinceramente, no lo hago tan difícil, pero sí me gusta. Traten de estar en las clases porque en las clases las voy a explicar las imágenes. Entonces, así también quiero que ustedes cuando hagan